Hola, hola, buen día. Buen día, Juan Martín. Buenas. Sí. Ok, vamos a dar inicio. Buenos días a todos y todas. Damos inicio a este webinar organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gloria Carvalho y estaré acompañándoles como moderadora durante el día. El webinar de hoy pone sobre la mesa el tema de género con una pregunta que reviste actualmente aún mayor relevancia, y es la de cómo fortalecer a las niñas y mujeres jóvenes en tiempos de pandemia. Para ello nos acompañan Adriana Quiñones Giraldo, representante de País Jono Mujeres, Guatemala; Marcela Henao, asesora nacional de género de Fundación Plan Colombia; Viviana Machuca, gerente de Relaciones Interinstitucionales de World Vision Colombia; Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; Angie Juliet Muelas, indígena del pueblo quisueño del municipio de Silvia Cauca como representante de jóvenes; y Julianes Gutiérrez, líder en proyectos de incidencia en igualdad de género en comunidades rurales de los departamentos de Bolívar en Colombia, como representante de niñas y adolescentes. A todas damos una gran bienvenida. Nuestras invitadas e invitados nos abordarán el tema desde distintas perspectivas, de forma que, partiendo de un marco general, podremos conocer sus puntos de vista sobre la situación que enfrentan las niñas, las adolescentes y las jóvenes, las acciones que se vienen realizando desde sus organizaciones, así como los retos y planteamientos para fortalecerlas en los tiempos de pandemia. Escucharemos luego las vivencias y opiniones al respecto de las niñas, las adolescentes y jóvenes en las voces de quienes hoy les representan. Al final de las intervenciones vamos a tener un espacio de tiempo en el que los panelistas responderán algunas preguntas. Para ello invitamos al público que nos acompaña a ir planteando sus preguntas a través del botón correspondiente de esta aplicación. Para comenzar, invitamos a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos va a presentar un marco general internacional sobre el tema. Adelante, Juan Martín. Hola, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente felicitar a la Alianza por esta, digamos, acción que están realizando en coordinación con el esfuerzo de Tejiendo Redes Infancia. Creo que lo que necesitamos, y es parte de la urgencia en este momento, es mantener la conversación sobre niños y niñas en el contexto de la pandemia, porque lamentablemente esta narrativa suele eclipsar los derechos de pues un segmento de población muy alto, en general en América Latina un 30%. Y en esta misma secuencia de ideas, como tenemos presente todas aquí presentes, es que niñas en particular quedan en desventaja. Si de por sí hablamos de esta invisibilidad de niños y niñas o la niñez en su conjunto, las niñas y mujeres adolescentes se enfrentan peores condiciones por una dinámica lamentablemente muy persistente de nuestra cultura machista, que nos permea y nos va acompañando en las actitudes y en las prácticas. En este sentido, me gustaría como invitarles a tener como contexto que hace ya 30 años que se construyó la Convención sobre los Derechos del Niño, y pongo énfasis en el niño, no se estaba pensando en niñas. Y hay una especie de ironía o paradoja, como queramos verlo, y es que en paralelo, en los mismos edificios de Naciones Unidas donde se estaba discutiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, también se estaba trabajando toda la agenda de igualdad sustantiva para mujeres. Lamentablemente no se logró articular porque lo que nos ha colocado como una barda, como un límite entre la agenda de la lucha de las mujeres y la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes es nada más y nada menos que el adultocentrismo. Y el adultocentrismo viene el paquete con el machismo, con el clasismo, con el racismo, es decir, estas expresiones que vienen en el paquete completo del poder, que ya Pierre Bourdieu, recordaremos, lo ha de manera excelente documentado y planteado en ese texto maravilloso de la dominación masculina. Entonces, este poder que está asignado como, digamos, desde el machismo, desde el patriarcado, incluye el adultocentrismo. Y coloco este tema como contexto porque pese a los grandes avances que significa la Convención sobre los Derechos del Niño hace 30 años, los avances de CEDAW y todos los demás procesos que la lucha de las mujeres han conquistado y del cual tenemos que
fortalecer el rol también de las niñas y las mujeres adolescentes, sigue permeando el adultocentrismo. Hay que reconocer, y seguramente es un debate que nuestras colegas feministas tendrán que dar en su momento, o lo estarán dando, y es cómo el adultocentrismo no va a seguir impidiendo que la agenda de las niñas esté presente en la agenda de la lucha de las mujeres. Ya en 2011, recordemos a Bachelet en ONU Mujeres, 2007, incorporaron a las niñas en el 8 de marzo. Fue de las primeras ocasiones en las que ONU Mujeres o Naciones Unidas va incorporando a las niñas en el acto, digamos, político que representa el 8 de marzo. Creo que eso ha sido muy importante porque permitió comenzar a superar esta visión adultocéntrica, y aquí vale la pena destacar también todo el proceso de transformación del Plan Internacional, que ya nos contará nuestra colega, pero que nosotros hemos felicitado de hace años que decidieran colocar el esfuerzo en las niñas y mujeres adolescentes, porque claramente lo que hacía falta era un puente entre esta agenda tradicional de derechos de niños, niñas y adolescentes con toda la agenda sustantiva, de igualdad sustantiva en torno a las mujeres. Quisiera en ese sentido plantear que institucionalmente a nivel de los órganos de tratado de Naciones Unidas, uno de estos puentes maravillosos que hay que volver a recuperar tiene que ver con la observación general conjunta que realizó el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas con CEDAW, y que coloquialmente la llamamos prácticas tradicionales nocivas. Y ahí quedó como con mucha claridad que una de esas prácticas tradicionales nocivas incorporadas, normalizadas, incluso positivadas en ley en todo el mundo, corresponden al matrimonio infantil. Esto afortunadamente ya ha sido, a partir de esta observación general, un acuerdo global para ir eliminando las condiciones legales e institucionales. Todavía nos falta mucho para lo cultural, pero sí lo legal y lo institucional que permitía el matrimonio infantil. Nos falta muchísimo en el mundo, pero en América Latina hemos ido avanzando de manera importante, y ha sido ese puente o esa temática en particular la que ha permitido encontrar las agendas de los órganos de tratado, de las organizaciones feministas con organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y esto, por supuesto, creo que es muy importante tenerlo presente. Quisiera en ese sentido destacar dos elementos más. Estas prácticas tradicionales nocivas no son solo contra las mujeres, son también contra los niños. Y voy a parafrasear un poco a Lidia Cacho, la conocen ustedes, una periodista y activista de derechos humanos y derechos de las mujeres, con su texto de Ellos Hablan, que plantea que esencialmente el machismo no solamente daña a las mujeres, niñas y mujeres, sino también daña a los niños porque tiene que romperlos literalmente para convertirnos en machos. Es decir, ningún niño nacemos macho, pero nos van golpeando y nos van forzando para convertirnos en machos. Por ejemplo, en esto tan coloquial de si te pegan, tú pegas, o no llores porque eres un niño, y este tipo de cosas que te van rompiendo para no reconocer tu vulnerabilidad o nuestra vulnerabilidad, nuestros sentimientos, y eso, por supuesto, nos va convirtiendo paulatinamente en machos. Ya nos toca después el proceso de deconstrucción, ¿no? De machos a hombres, pero creo que es importante acotarlo porque estas prácticas tradicionales nocivas en los niños tienen expresiones, por ejemplo, de actos temerarios, como la corrida de toros, que también ya el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha planteado que es incorrecto y no se tiene que exponer a niños y niñas a estas prácticas de violencia, no solamente por lo que representa el impacto propio de la violencia, sino precisamente porque corresponde a estas prácticas tradicionales nocivas que, así como las mujeres y las niñas existen, con los varones también se van conformando. Voy cerrando esta solamente primera aproximación para plantear un tema doloroso, pero que creo que también vuelve a ser otra oportunidad. Y me refiero al feminicidio institucional que sucedió en Guatemala con las niñas que fueron pues calcinadas y asesinadas por autoridades de Guatemala, que entiendo sigue la lucha y se tendrá que buscar la sanción al más alto nivel posible, pero creo que este fue un acontecimiento tan duro que nos volvió a recordar que la agenda de la lucha de las mujeres no está en disonancia ni lejos de la agenda de quienes luchamos por los niños, niñas y adolescentes.
Y aquí quiero destacar el papel de las feministas jóvenes, que fueron las que globalmente relevaron el tema, lo colocaron, le pusieron el nombre de feminicidio institucional, y hay que asumir que las organizaciones de infancia vamos un poco acompañando, vamos un poco a un lado, pero creo que es una gran oportunidad para recordar que todo aquello que afecta a niños, niñas y adolescentes, a las niñas les afecta más, y que es necesario que los movimientos feministas, y reitero, ese será un debate que tendrá que dar en sus espacios, tendrían que ir reconociendo que estamos mucho más cerca, y de parte de quienes históricamente hemos venido de este lado del trabajo con niños, niñas y adolescentes, tenemos todavía mucho camino que recorrer para ir reconociendo estas expresiones machistas, incluso en nuestras narrativas, en nuestros marcos normativos, en la manera en la que construimos las acciones, para que paulatinamente vayamos incorporando el enfoque de género y lograr la igualdad sustantiva. Por eso tan importante este webinar, y agradezco muchísimo pues el haber participado aquí. Gracias. Cierro el micrófono. Muchísimas gracias, Juan Martín. Yo creo que nos has mencionado dos aspectos que vale la pena que los retomemos, que los miremos a mayor profundidad, y son todos estos puentes que se han establecido entre los derechos de los niños y de las mujeres, y el otro punto que nos mencionabas de los avances legales e institucionales, pero el reto cultural que se nos plantea permanentemente. Para darle continuidad entonces al webinar, invito a Marcela, asesora nacional, invito a Adriana, la representante de País ONU Mujeres Guatemala, para que haga su intervención frente al tema. Adelante, Adriana. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo muy caluroso desde Guatemala. Estamos muy contentas de que nos hayan invitado a compartir hoy. Es un tema muy interesante, es una discusión en donde realmente tenemos varias cosas que decir. Yo les voy a compartir unos mensajes claves hoy con estadísticas, con temas de cómo estamos viendo la pandemia y las oportunidades. El principal es el tema de que esta pandemia nos da la oportunidad de construir mejor. Es lo que estamos tratando de hacer desde Naciones Unidas. Estamos haciendo análisis socioeconómicos, estamos mirando cuál es el impacto en las mujeres y las niñas. Nosotras como Mujeres Guatemala nos hemos asegurado que el equipo humanitario de país incluya acciones para las mujeres y las niñas en todos los clústeres. Hay clústeres de agua, de nutrición y seguridad alimentaria, hay clústeres de protección que incluye un grupo de trabajo de violencia basada en género, hay clústeres de recuperación temprana. Todos estos temas, por supuesto, salud, todos estos temas tienen que tener a las mujeres y a las niñas al centro, y eso es algo que si no lo hacemos desde el inicio, luego poner parches es muy difícil. Entonces es una forma de trabajar, una forma de levantar estos temas que evidentemente si no los estamos levantando pasan desapercibidos, cuando para nosotros es clarísimo que la respuesta y el éxito de cualquier política pública tiene que ver con poner a las mujeres al centro. Hemos aprendido muchísimo del trabajo que se ha venido haciendo con muchísima dedicación en el combate a la desnutrición crónica y aguda, mirando las estrategias, entendiendo cómo es que llegamos a mejores impactos, y hemos llegado a la conclusión de que a estas estrategias les ha faltado una mirada desde las mujeres y las niñas. Entonces nos hemos dedicado a ir trayendo eso, y hoy por hoy tenemos un programa humanitario en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, en donde vamos a hacer precisamente eso. Redes de liderazgo de mujeres, mirar cuáles son los obstáculos, los temas para que ellas participen, y ahí, aunque uno no lo crea, nos encontramos con realidades que pensábamos que solo son de África, de Asia, como el matrimonio temprano, que tiene unas cifras altísimas en esta región. Yo he trabajado en muchísimos países, y ahora regresando a América Latina me doy cuenta de que esas cifras son escandalosas, de que se permite estas uniones tempranas, se promueven, y que desde ahí es que estamos truncando las oportunidades de las niñas y las adolescentes. Entonces, todos son temas que están relacionados, pero también voy a decir algo controversial. Voy a contarles algunas estadísticas, los enfoques que hemos hecho, pero también quisiera que tomemos esta oportunidad para cuestionarnos los enfoques, digamos, desde la niñez
que pudieran tener una consecuencia de opresión a las mujeres. O sea, tenemos que tener un diálogo, porque ahora tenemos dos diálogos separados, el de las mujeres y el de la niñez. Y necesitamos que ese trabajo para proteger a la niñez empodere desde primera instancia a las niñas y a las mujeres, y por supuesto a esas madres que si sufren violencia, que si no tienen su propio ingreso, que si trabajan muchas más horas, no van a poder estar en capacidad de apoyar a esos hijos. Entonces, disculpen un minuto, voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación que permita visibilizar estos puntos, varios de estos puntos. ¿Sí se ve? Perfecto. Ok, voy a tratar de ponerla en este modo, pero bueno, que se vea todo, pero bueno. Aquí, digamos que esa sería mi introducción, pero quisiera recordarnos de los temas, de las estadísticas, de cómo estamos en la región, qué es lo que está pasando con las mujeres. Las mujeres y las niñas dedican 6 veces más de tiempo al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados en Guatemala. Estas son estadísticas que afortunadamente tenemos y donde podemos verificar que hay una disparidad ya en el hogar de esas tareas. 65% de menores de edad abandonan, del 65% de los menores de edad que abandonan sus estudios son niñas, son jóvenes. Tenemos una gran preocupación de qué va a pasar con esas niñas que estaban pudiendo atender a la escuela y ahora puede que no regresen. Entonces, un tema muy importante para poner en esta agenda. El 78% de guatemaltecas saben leer y escribir frente al 85% de hombres. Es grave. Si miramos las estadísticas, la educación promedio de una niña indígena en Guatemala es de 3.4 años. Pensemos en la economía del futuro, pensemos en todo lo que se nos viene con esta pandemia, que van a ser trabajos que te van a tener muchísima más énfasis en la tecnología y ese acceso que esas niñas van a poder tener con una educación mínima. 35,000 es el número de embarazos de adolescentes entre 10 y 19 años que se han registrado en Guatemala entre enero y el 8 de abril de 2020. Es una cifra escandalosa. 65,145 denuncias por violencia contra las mujeres se registraron en el 2019 por el Ministerio Público, y ahora empezamos a escuchar que han bajado las denuncias, pero en realidad las denuncias de violencia han bajado precisamente porque las mujeres están con el agresor al lado, tienen miedo, no necesariamente conocen a dónde tienen que acudir. Muchas de ellas, hay números que afortunadamente el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil ha destinado para esto, pero no todos son gratis. Entonces, otro obstáculo para las mujeres, una mujer que en este momento está priorizando la alimentación de su familia, no tiene tiempo aéreo para hacer este tipo de llamadas. 25.4% de casos de violencia sexual ocurrieron contra menores de 12 años en el último año. Entonces, digamos que es una situación que ya es bastante crítica, ya era bastante crítica antes del COVID. ¿Qué queremos nosotras? No solamente hablar de una situación que es muy difícil, de unos números que nos dejan realmente desalentados. Ayer estaba escuchando conversaciones sobre las vivencias de indígenas del Amazonas, una conversación sobre venta de niñas jóvenes en La Guajira. O sea, realmente es un tema muy complicado que afecta a todos los países, pero en el que queremos nosotras tener unas recomendaciones para la acción. ¿Cómo logramos incorporar a las mujeres en esa respuesta y construir mejor a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas? Entonces, lo que nosotros planteamos en primer lugar es asegurar la participación de las mujeres y las niñas en los procesos de toma de decisión y en los planes y estrategias de la respuesta nacional. Nosotras como mujeres vamos a apoyar a nivel local a los municipios de menores y con los indicadores menos favorables de igualdad, para empezar a generar una vuelta de cómo es que estamos retomando esa recuperación, de cómo es que desde el principio ponemos a las niñas y a las mujeres al centro. Necesitamos asegurar
que las necesidades de las mujeres y las niñas sean incorporadas en la respuesta para mitigar el efecto económico de la pandemia. Es muy importante que sepamos que Guatemala es uno de los países con menor número de mujeres que tienen ingresos propios. Imagínense eso, cómo se multiplica en un momento de emergencia. Destinar recursos adicionales para incluir las medidas basadas en la evidencia, para atender las desigualdades y la discriminación contra las mujeres y las niñas en los planes de respuesta. Si miramos solamente la violencia, nos vamos a quedar con una visión incompleta de esa realidad, porque son todas las discriminaciones las que producen una tolerancia y una permanencia de la violencia en la sociedad tan grande como la que vemos. Una mujer sin ingresos no puede salir de una relación violenta y proteger a sus hijos y hijas. Una joven que tiene su primer hijo, producto de violencia sexual, en una edad adolescente, va a entrar en el ciclo de la pobreza inmediatamente y va a reducir sus oportunidades de educación y de empleo. Recopilar los datos desagregados por sexo y por edad sobre el impacto del COVID. Necesitamos todavía muchísimo, tenemos promedios enormes de temas que nos preocupan, pero necesitamos ver por grupo etario qué es lo que está pasando. Asegurar los apoyos para las organizaciones de mujeres liderando la respuesta a la pandemia. Es muy importante reconocer que son las organizaciones de mujeres las que han puesto los temas en la agenda pública, las que nos han ayudado en la creación de protocolos, precisamente porque ellas son las primeras en la línea de atención. Vemos con preocupación cómo en la región se han ido disminuyendo los recursos que van hacia las organizaciones de mujeres y realmente necesitamos protegerlas, fortalecerlas para que ellas puedan responder. En estos momentos donde la presencia del Estado se minimiza por la pandemia, son las organizaciones de mujeres las que están proveyendo albergues, protección, orientación psicológica, una hoja de ruta para las mujeres que sufren violencia. Entonces, nosotras decimos que colocar a las mujeres y las niñas al centro de la respuesta es estratégico, porque la igualdad y la participación de las mujeres en el mercado laboral provocaría un aumento del PIB global de 28 trillones. Estos son datos de un estudio de McKinsey. El crecimiento en la economía de América Latina sería de 14% y en la del mundo del 26%. La desigualdad de género es causa y efecto de la inseguridad alimentaria. 60% de mujeres, de los afectados son mujeres. Garantizar el acceso universal al agua y saneamiento resultaría en un aumento de 18.5 millones de dólares. Imagínense que las mujeres en ciertos lugares de Guatemala están hablando de que están invirtiendo en este momento 72 horas en la recolección del agua. Tradicionalmente este rol le cae a las mujeres. Si podemos transformar eso, podemos empezar a transformar otras diferentes situaciones que mantienen a las mujeres y a las niñas aisladas, por supuesto las niñas envueltas 100% en las tareas del hogar. En comunidades que cuentan con agua y servicios sanitarios adecuados se aumenta 15% la matrícula escolar femenina, porque precisamente ya no necesitamos a que las niñas hagan esos trabajos, sino que lo que necesitamos es invertir en ellas para que tengan la mejor educación posible. Por cada año que una niña permanece dentro del sistema educativo, sus ingresos en la edad adulta se incrementan al menos 15%. Entonces, ¿dónde están las inversiones estratégicas? Muy difícil en este momento pensar a largo plazo, muy difícil salirnos de lo que es la emergencia día a día, pero en realidad tenemos la oportunidad de plantearnos una reconstrucción diferente. Este año era el año de celebrar los 25 años de la plataforma de Beijing. Íbamos a tener la coalición Igualdad en los foros en México, en París, no fue posible, los hemos retrasado al próximo año, pero esa es la oportunidad de generar ese cambio, de generar ese diálogo intergeneracional entre las mujeres pioneras que nos han dado tantos derechos, entre la generación mía que los está implementando y entre la generación que viene, que es la que los va a sostener. Entonces, por favor, estén pendientes a las noticias de Generación Igualdad. Es una iniciativa donde vamos a generar coaliciones por temas, donde vamos a revitalizar esta agenda, en donde estamos con todo el propósito de volver a poner a las mujeres al centro, y esta es una labor de todas.
Para terminar, contarles una cita de nuestra directora ejecutiva, Phumzile Mlambo Nuca, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres. El COVID-19 nos brinda la oportunidad de tomar medidas radicales y positivas para reparar desigualdades históricas en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres y las niñas. Hay espacio no solo para la resistencia, sino también para la recuperación y el crecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Creo que nos has dado unos elementos súper importantes, sobre todo este planteamiento de cómo una serie de medidas como las del agua, la inversión en agua, en saneamiento, en educación, van a tener unas repercusiones económicas tan grandes. Sí te pediríamos que nos compartas estos estudios porque vale la pena que tomemos más conciencia frente a cuáles son las implicaciones de presionar sobre este tipo de medidas. Nuevamente, muchísimas gracias. Damos espacio entonces ahora a Marcela nuestra asesora nacional de género de Fundación Plan Colombia, para que nos presente su perspectiva frente al tema. Marcela. Sí, hola, perfecto, aquí estoy. Están viendo mi pantalla. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes en este conversatorio. Y particularmente es un gusto estar con las representantes de las adolescentes y de las jóvenes, porque realmente son ellas a las que tenemos que escuchar y son ellas las que tienen las pistas acerca de qué tenemos que hacer las organizaciones de derechos humanos para ¿Qué tenemos que hacer para que sus derechos efectivamente están en el centro? Son sus voces las que son las más importantes y no las voces de nosotras, las personas adultas. Entonces es un honor estar acá, compartir este espacio con ellas. Les voy a compartir rápidamente lo que Plan está haciendo, lo que Plan en Colombia, y de alguna manera resuena también con la propuesta de Plan en el mundo. Lo que les voy a compartir viene de unas consultas que hemos hecho y que estamos llevando a cabo en distintos países de la región, pero también en el mundo, de lo que las niñas están viviendo, están sintiendo y están pensando, ¿sí? Esto no solo la teoría, sino también son sus voces, que muy seguramente no lo van a reforzar o nos van a contar otras cosas distintas. Julianes, por ejemplo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Como decía mi colega de ONU Mujeres, las pandemias, pero en general las situaciones de emergencia agudizan las desigualdades de género que ya existían. Sí, la pandemia no hace que las desigualdades de la nada se creen, sino que las agudizan, las hacen más graves y las hacen particularmente más graves para las niñas, las adolescentes y las mujeres de todas las edades. ¿Qué tenemos que poner y qué tenemos que tener en la mira cuando hablamos de las niñas y las adolescentes y las jóvenes en situaciones de emergencia y pandemia? Que la explotación sexual y comercial se dispara. En algunos casos, porque como se limitan los medios de vida para las familias, y sabemos, ¿no? Históricamente se ha utilizado los cuerpos de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes para obtener recursos económicos. Cuando las niñas están encerradas en sus casas, muchas veces los abusadores y los violadores son miembros de las familias o cercanos a las familias. Es decir, hay más riesgo de explotación, hay más riesgo de que a las niñas y a las adolescentes se les tomen fotos, por ejemplo, si es un consentimiento cuando se están bañando, cuando se están vistiendo, cuando están dormidas, y que esas fotos además las suban a las plataformas y a sitios de pornografía infantil. Está sucediendo, ¿no? Parece que el volumen y el acceso a los sitios de pornografía en estos 2 meses de pandemia ha aumentado. Y la mayoría de sitios de pornografía están llenos de fotos y videos de niñas y adolescentes que, por supuesto, han sido tomados sin su consentimiento. Las violencias en el hogar y la familia también están disparadas, al igual que está pasando en Guatemala, está pasando en Colombia.
Y pues hay que poner un acento particular en el tema de los feminicidios. Tengo aquí la cifra. En Colombia, entre enero y abril, ha habido 156 feminicidios. En el último mes, es decir, en abril, ha habido 26 feminicidios y 5 intentos de feminicidio más. Y 3 de estos feminicidios, las víctimas han sido adolescentes entre 15 y 19 años. Entonces, la pandemia agudiza particularmente también las violencias. Y me encanta que al principio se haya mencionado acerca de los matrimonios y las uniones tempranas infantiles, que la colega de ONU Mujeres también los haya mencionado, porque efectivamente los países de América Latina somos los únicos países en el mundo en que estas prácticas nocivas no han disminuido. Al contrario, estas prácticas han aumentado. Y también hay que poner ahí especial atención en estas prácticas en situaciones de emergencia y de la pandemia, porque otra vez en muchas familias empobrecidas, además aquí tenemos, ¿no?, la pobreza estructural, todavía estamos viviendo muchas formas de violencia que nos han dejado como rezago 55 años de conflicto armado. Entonces a veces se ven los matrimonios infantiles forzados y las uniones tempranas como una salida para el empobrecimiento de las familias, y esto es particularmente crítico en situaciones de emergencia y particularmente crítico para las niñas y las adolescentes racializadas y para las niñas y adolescentes migrantes. Entonces ahí tenemos que centrar también los esfuerzos. Las cargas de trabajo ya venían siendo muy desiguales para las niñas y para las adolescentes antes de la pandemia, y en la pandemia se han agudizado porque pues la mayoría o casi todas las niñas y adolescentes no están estudiando. Ya vamos a hablar de las barreras para acceder a la educación virtual. Entonces la carga doméstica se ha duplicado o triplicado para muchas de ellas. Muchas de las niñas y adolescentes también están presentando pues barreras para el estudio remoto. Pues ¿por qué? Porque la mayoría de las familias de este país son empobrecidas y no tienen acceso ni a internet ni a computadores, y las niñas no son dueñas de los celulares de última tecnología que hay en las casas, entonces tampoco pueden continuar de una manera efectiva la educación. También están enfrentando muchas barreras para el acceso a anticoncepción, para tener una educación integral para la sexualidad. Hay una alerta también que puede haber mayores embarazos no deseados, muchos de ellos frutos del abuso sexual al interior de las familias, y por supuesto barreras al acceso de aborto, pues en Colombia no, como está despenalizado en las 3 causales, las adolescentes que pueden acceder al aborto, pues mayores barreras también. Y un componente muy importante que muchas veces no hablamos, y es la salud mental de las mujeres en particular, pero de las niñas y las adolescentes principalmente. Mayor estrés y ansiedad, frustración y miedo pues por el confinamiento, tampoco porque no hay información precisa en muchos casos acerca de qué está pasando, particularmente en las niñas y las adolescentes en entornos rurales donde no hay acceso a internet. Entonces la información que llega realmente pasa por muchos filtros, y bueno, el asunto de fake news, y también que a las niñas y adolescentes no les llegue la información adecuada y oportuna. Eso también es una forma de control. Es una forma de controlar sus cuerpos, es una forma de limitar el acceso y el ejercicio de sus derechos. Plan, ¿qué está haciendo en ese sentido? Casi que en los últimos 3 meses, o si 2, ya vamos a cumplir casi 2 meses y medio de cuando se apareció la emergencia, casi toda nuestra operación se ha volcado a atención del COVID. Más o menos el 80% de los proyectos que ahorita estamos implementando tienen este acento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Particularmente en salud, estamos entregando kits de salud
a las familias, pues donde hay elementos de aseo para todas las familias, pero particularmente para las niñas y adolescentes, insumos para poder gestionar su salud menstrual, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres y particularmente de la salud menstrual, y que es muy importante hacer el llamado de que es clave que las niñas y las adolescentes en el mundo, pero en Colombia, tengan acceso a insumos para poder gestionar la menstruación de manera informada y de manera segura. Entonces, Plan está repartiendo estos kits a las familias acompañados de información y de formación. Estamos desarrollando todo el material sensible alrededor del COVID, material sensible para la niñez. Hay una cartilla que se está distribuyendo que son las aventuras de Suri, para explicarle a las niñas y a los niños y a las personas adolescentes qué está pasando, cómo se puede gestionar y también la importancia del cuidado. Y en la importancia del cuidado, y tengo que hacer del cuidado al autocuidado, un acento también particular en las diferencias que ocurren entre niños y niñas. Porque a los niños hemos visto, por ejemplo, nos han contado en muchos municipios de Nariño, cerca a Tumaco, en Buenaventura también y en Bolívar, como a los niños les han socializado a que ellos, ¿no? son fuertes, pueden enfrentar la adversidad sin ningún problema porque eso los hace más hombres. Entonces el asunto de lavarse las manos, de quedarse en la casa, de ser más rigurosos con el aseo, pues no, porque eso ha sido tradicionalmente visto como femenino. Entonces es muy posible que los niños enfrenten más riesgos de contagio frente al COVID por esas ideas nocivas acerca de qué es ser hombre. Hemos visto y también le han hecho el llamado, la atención varias organizaciones de Naciones Unidas y de la cooperación, pues que son justamente los adolescentes y los jóvenes quienes son más propensos a romper las medidas de la cuarentena, porque históricamente la calle ha sido el lugar que les ha pertenecido y no la casa. Y también porque no le hayan sentido estar todo el tiempo en la casa, siendo corresponsables de las labores de cuidado. Entonces, Plan también está trabajando alrededor de esos temas y aprovechando también, como decía mi colega de Naciones Unidas, aprovechando la pandemia para hacer un llamado a que hay que repensarnos los roles en la familia y la socialización. En educación, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo lo posible por apoyar a las niñas y adolescentes para que tengan acceso al menos a Wi-Fi, que puedan recargar el celular con datos y se puedan conectar a las clases virtuales cuando las hay. En varios proyectos estamos mirando las alianzas con emisoras y vamos a ver si es posible hacer con televisión también para que la educación sea posible incluso para las familias que están en entornos rurales y que no tienen acceso ni a celular ni a computador. En protección estamos haciendo varias alianzas con universidades para que las adolescentes particularmente puedan conectarse con los consultorios jurídicos de las universidades y puedan tener orientación para gestionar casos de violencias basadas en género. Y también estamos haciendo alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para que particularmente las adolescentes puedan encontrar apoyo cuando necesitan como gestionar también salud mental. Pues los retos también se desligan un poco de lo que les estaba mencionando. Me quedan un par de minutos, entonces no me puedo profundizar acá, pero tenemos los retos para que las niñas puedan tener siguiendo acceso para la educación. Entonces, ¿cómo apoyamos la educación virtual? Y cuando no es posible, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es un llamado también como para las entidades del gobierno. Tenemos un reto y en reforzar los sistemas de protección para que las niñas adolescentes puedan tener acceso, puedan hacer denuncias, pero también tengan acompañamiento en estos tiempos de confinamiento.
Tenemos retos también para asegurar la seguridad económica y financiera de las familias, para que haya menos riesgo de trabajo infantil, para que haya menos riesgos de matrimonios y uniones tempranas, y para que haya menos riesgos de explotación sexual y comercial de niñas y adolescentes. Bueno, finalmente quiero decirles, ya que estaban hablando también de la plataforma de acción de Beijing, Julianis está participando de los 25 años de la plataforma de acción de Beijing, porque Plan y UNICEF, particularmente en América Latina, pero también en el mundo, quiere incluir en esas 12, en los 12 puntos de la plataforma, la mirada de las niñas y de las adolescentes, y hemos hecho consultas con adolescentes en Colombia para repensar esta plataforma a la luz de sus intereses. Julián les podría contar un poquito más, y justamente como con el liderazgo de ONU Mujeres, que sean las adolescentes y las jóvenes las que lideren los foros de generación e igualdad, y muy seguramente como los 12 puntos de la agenda de Beijing más 25 van a tener que ser revisados a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia, porque la pandemia tiene afectación en todos los derechos. Entonces, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Creo que son también nuevos puntos importantes, no solamente el refrescarnos cuáles han sido como las problemáticas que se han agudizado, sino también las diversas acciones que desde Plan vienen realizando desde la parte de salud, de educación, de protección, y estos retos también que nos plantean desde la parte virtual, sistema de protección y la seguridad económica de la familia. Te pediríamos también que nos compartas estos 12 puntos de Beijing para poderlos socializar con todo nuestro público. Muchísimas gracias. Bueno, damos la palabra entonces ahora a Viviana Machuca de World Vision para que nos plantee la perspectiva que al respecto tiene desde tu organización. Adelante, Viviana. Bien, pues buenos días para todos, para todas. Un gusto estar en este espacio de reflexión que pone como foco a las niñas y mujeres que son tan importantes, ponerlas en el centro como ya se venía señalando. Creo que es importante entonces, para partir de cuál es la situación de la niñez, reconocer que, como ya se ha dicho, desde estos enfoques diferenciales e interseccionales, tenemos que poner un foco central en niñas, especialmente que viven en zonas dispersas, aquellas niñas que están en medio de la situación de conflicto directo, nosotros también como Vision, toda la situación de las niñas en zonas urbano-marginales es muy importante tenerlas allí como prioridad. Ya para el 2019 teníamos entonces el reconocimiento de la situación de las niñas, en el caso sobre los exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra niñas y niños acumuladas a 2019 desde el 2015, corresponden el 85% a niñas y adolescentes, especialmente en edades de 10 a 14 años. Sí, sigue, obviamente, tenemos aquí cifras sobre la violencia sexual ejercida también hacia los niños en edades mucho más tempranas, de 5 a 9 años, ¿cierto? Pero ese 85% nos sigue llamando a ese compromiso con las niñas. En el caso de zonas rurales, donde las barreras son más amplias para el reporte, pues allí de todas formas encontramos que siguen habiendo, pues tenemos solo un 10% de esos reportes en zonas rurales. Y también, como ustedes decían, pues ratificar, digamos, que la violencia la ejercen parientes cercanos, en este es casi 50%, y un 20% sobre desconocidos y cercanos.
En el tema entonces del COVID, creemos que digamos, partimos del entendimiento de que es una grave amenaza para la niñez, especialmente entonces para las niñas. Como ya se mencionaba, y ya el Fondo de Población de Naciones Unidas nos evidenciaba cómo se va a haber un aumento de los matrimonios precoces posterior a la pandemia, y sobre eso pues es importante entonces recordar, como ya se decía, las recomendaciones de la CEDAW que salen en marzo del 2019 para Colombia, en torno al aumento de la edad para contraer matrimonio. Esperamos que sea un aumento a los 18, pero si lográramos por lo menos un aumento a los 16, creemos que pues podríamos tener algún avance. Estimamos entonces que millones de niños y niñas van a sufrir mayor violencia en el marco del confinamiento y esta nueva realidad, por situaciones de aumento de estrés, por ver los duelos, digamos, la incertidumbre que genera toda esta situación. Va a haber entonces allí un aumento porque realmente tenemos muy normalizado y por eso creemos entonces que va a haber allí un aumento en este sentido. Especialmente son testigos, y de esto hablamos muy poco en realidad, y creo que hay que hacer mucho más énfasis, de cómo los niños y las niñas son testigos y afectados directamente en medio de la violencia ejercida contra las mujeres y los feminicidios que se han dado. Bien. Queremos señalar entonces, aparte de esto, el asunto podríamos hacer el foco de la situación de la niñez en diferentes derechos, pero creemos entonces que hay que hacer un llamado importante a la garantía del acceso a la educación. Y bueno, sabemos entonces que las estrategias que se están avanzando incluyen todo un tema virtual, en algunos casos las emisoras comunitarias se están volviendo muy importantes, la radio y otros, pero en el caso de los estudiantes rurales, solamente el 17% tienen acceso a internet y a computador. Esa cifra no está desagregada de esa cifra, cuál sería el acceso de las niñas de ese 17% en zonas rurales, sería bastante dramático. En contraste, digamos, estas zonas rurales y en las que tienen menos acceso, pues son zonas que incluso hoy día están mayormente afectadas por el COVID, como el Amazonas, Baupés, entre otros. En contraste, pues Bogotá tiene un cubrimiento de un 70% aproximadamente, y igual sigue habiendo brechas importantes. Es necesario entonces superar esa diferencia digital de género y pues también garantizar no solo el acceso, sino la calidad en este sentido. Pues nos hemos enfrentado a casos estas semanas que se visibilizan de niñas y niños en zonas rurales donde tienen que salir a la montaña o al palo más alto para que les pueda llegar algún tipo de señal, y realmente estas condiciones son bastante dramáticas. ¿Qué estamos haciendo entonces en relación a estas problemáticas, pero pues sobre todo de cara al COVID-19? Como World Vision hemos enfocado nuestro trabajo en 4 áreas, en todas las medidas de agua, saneamiento, y bueno, allí tenemos acciones muy en consorcio con Plan y otros, y bueno, hacemos actividades similares, el apoyo al sistema de salud y coordinación humanitaria, seguridad alimentaria, apoyo multisectorial y demás. Algunas de las acciones pues van en entrega de efectivo para medios de vida, eso hay que seguir garantizándolo, especialmente para la población migrante, refugiada, y que ahora pues, temas también de retorno. Seguimos articulando esfuerzos interinstitucionales para poder coordinar y mejor, digamos, la respuesta. Y seguimos entonces también pedagogizando, hablándole a los niños y las niñas, hablándole a las familias sobre la importancia de fortalecer todo el trabajo
de la crianza positiva, de la crianza con ternura, y pues también pedagogizando algunos lineamientos que han salido para los niños y las niñas. Otra de las acciones entonces que estamos avanzando es seguir promoviendo entornos seguros con diferentes sectores, especialmente pues ustedes saben que es un énfasis de trabajo con el sector religioso, intentar, digamos, en el esfuerzo de que se entiendan en esa corresponsabilidad de la garantía de los derechos de los niños y las niñas, y ahí tenemos estrategias para que continúen fortaleciendo esta perspectiva de protección de la niñez y de espacios seguros. Seguimos junto con la Alianza por la Niñez Colombiana, y creo que adquiere mayor importancia sacando adelante el proyecto de ley de prohibición de castigo físico y psicológico, tratos crueles, humillantes o degradantes hacia niños y niñas jóvenes en Colombia. Seguimos en ese esfuerzo, vemos que es muy importante y promovemos este punto de supremamente importante, y ahí contribuimos de una forma muy especial en las redes en Colombia, y es que estos espacios tienen, como ya insistieron las dos colegas anteriores, pues que tenemos que generar los espacios de participación, de escucha activa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a esta situación. Escuchar sus propuestas y poder avanzar junto con ellos, empoderarlos. Bien, en relación entonces, en los minutos que me quedan, a los desafíos también, los desafíos que nos quedan en adelante, pues para nosotros sigue siendo importante fortalecer las capacidades del sistema también educativo y los desafíos actuales que tienen. Especialmente pues tenemos mucha preocupación y queremos trabajar articuladamente para esta atención a las niñas rurales, indígenas, afrodescendientes en zonas dispersas. Fortalecer las capacidades de las familias y cuidadores para poder prevenir las violencias contra la niñez por medio de pautas de crianza con ternura, ¿verdad? Pero también fortalecer la mirada de estos sistemas para el reporte. Resulta que también el tema de tener virtualizada la educación en este momento, pues para nosotros el sistema y para todos el sistema educativo es un factor protector que además nos ayudaba al reporte, a la identificación y reporte de las situaciones de violencia contra la niñez, y pues esto es muy importante seguir enfatizando que las escuelas, los docentes tengan mucha sensibilidad, que puedan identificar estos casos y seguir reportando, pero además fortalecer estos sistemas de reporte en las comunidades, en los líderes comunitarios y en los líderes eclesiales, sociales y demás. Un asunto importante aquí es que hemos implementado estrategias, y me devuelvo un poco al otro punto para acá decir que hemos implementado estrategias virtuales que nos permiten tener conversatorios y espacios formativos intersectoriales con la participación de organizaciones sociales, de organizaciones del sector religioso, con instituciones de gobierno, que nos ha permitido espacios para fortalecer las capacidades en torno a la respuesta al COVID. Entonces hemos hablado allí sobre los albergues temporales, hemos hablado y hemos trabajado temas de seguridad alimentaria y cosas muy prácticas también de almacenamiento de alimentos, de huertas urbanas, pero también hemos trabajado con el ICBF para animar y dar los lineamientos sobre familias sustitutas, de familias que puedan acoger a los niños temporalmente por el tema del COVID. Y bueno, seguimos entonces allí reflexionando y fortaleciendo las capacidades y poniendo entonces en este caso el foco. El día de hoy vamos a trabajar también casualmente el tema de género en la emergencia. Entonces ahí es importante continuar en ese trabajo. Es importante seguir fortaleciendo los mensajes y sensibilizando frente a compartir los trabajos del cuidado. Efectivamente, niñas y mujeres tienen allí un aumento previo, digamos algo que preexistía, pero además se agudiza con esta situación.
También es importante todo el asunto de la salud mental de los niños y las niñas, la falta, digamos, de interacción en las escuelas, en los colegios, pues también es un elemento fundamental en el desarrollo de la niñez, y allí todo el asunto de salud mental, primeros auxilios, identificación de estos asuntos de salud mental con la niñez será muy importante. Y pues por supuesto ya a un mediano y largo plazo seguir gestionando conocimiento. Necesitamos ver cómo se está comportando esta pandemia en relación a las niñas y a las mujeres para asimismo poder proponer formas de medidas preventivas con enfoque de género. Por último, solamente señalar que tenemos una gran oportunidad, pero una gran alerta que tenemos que levantar en este momento en relación al cumplimiento de la Agenda 2030. Si bien ya veíamos que para el 2030 íbamos a tener una deuda en metas, esta situación, por supuesto, agudiza esa implementación, y especialmente objetivos como el 5 de género, va a tener unas grandes barreras, y para nosotros el objetivo 16.2 de eliminación de violencias contra la niñez, pues también va a tener allí unos desafíos. Oportunidad enorme, entonces, como nos llama la Agenda 2030, un trabajo interinstitucional, un trabajo intersectorial, en donde, digamos, toda empresa privada, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y demás, participen en las soluciones que tendremos que construir a un mediano y largo plazo de esta situación. Creo que dejaría por ahí y agradezco entonces que podamos seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias, Viviana. Creo que has apuntado a otros puntos adicionales, poniéndole foco al tema de la atención de las niñas, adolescentes y jóvenes en las zonas dispersas, el tema de la afectación de los niños por efecto del feminicidio, el tema de la salud mental, y no menos importante, toda esta parte de lo que es la participación de los niños, el fortalecimiento entonces de los reportes, la gestión de conocimiento que ya también se había mencionado, y la alerta también que nos planteas frente a las dificultades para poder cumplir con varios de los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, hasta acá hemos tenido entonces conocimiento de los planteamientos desde la perspectiva de representantes de nuestras organizaciones invitadas. Vamos a pasar ahora a conocer los puntos de vista de jóvenes y adolescentes en las voces de sus representantes. Por lo tanto, le pido a Angie Juliet que nos comparta su perspectiva frente al tema. Adelante, Angie. Bueno, buen día para todos y para todos los aquí presentes. Es un gusto para mí estar compartiendo toda la perspectiva que nosotros tenemos como jóvenes y también en voz de las niñas y de los niños en este espacio. Pertenezco al Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, un movimiento social que es apoyado por la ONG World Vision. Es un gusto también para nosotros compartir este momento con todos ustedes. Bueno, quisiera iniciar diciendo y contándoles que en el contexto en el que vivo, pues, y lo mencionaban al principio, que el tema cultural es bastante complejo, que es abordado y que debe ser abordado, es bastante complejo para nosotros, pues, en las comunidades donde nosotros vivimos, porque aún se siguen viviendo cosas que uno no quisiera que siguieran pasando, ¿no? Entonces, recalco también la importancia de estos espacios para seguir compartiendo y seguir retroalimentando nuestros procesos, ya que nosotros estamos en un ámbito donde queremos seguir fortaleciendo y seguir capacitándonos. Entonces, quisiera comentarles un poco de que en el lugar donde yo vivo, casi el 80% de nuestra población es indígena, el restante es población campesina o población urbana. Esto también hace que nuestros espacios culturales sean un espacio de intercambio, sea una fortaleza y que para los visitantes sea muy llamativo. Hablando un poquito de historia, se cuenta de que las comunidades indígenas pues fueron bastante violentadas y en el caso de las mujeres
fueron abusadas sexualmente, lo que hoy se conoce también como el cruce de razas que se hablan. En los apellidos uno mismo se da cuenta acá. Entonces, desde tiempos mucho atrás se ha violentado y se ha por debajeado, como lo llaman acá, a la mujer, se ha subyugado muchísimo. Entonces, para nosotros es importante este proceso. Y para las comunidades por acá ha sido también, a pesar de que el proceso de reivindicación de derechos de las mujeres y las niñas ha sido un proceso bastante arduo y que es diario y que ha tomado décadas, ha tomado tiempos para que nuestro papel como mujer sea reconocido, aún siguen habiendo procesos que en las comunidades acá ha sido bastante difícil. Estábamos ayer planteando en la revisión del plan de desarrollo para nuestro municipio y desafortunadamente para la política pública de mujer era un espacio que no se consideraba términamente importante. Entonces, se hacía el énfasis y con los concejales y todo el proceso organizativo de que era importante que estos procesos fueran incluidos. La participación debe ser mucho más continua y la participación de nosotros, de niñas, adolescentes y jóvenes, debe ser un espacio que nos garanticen que sea una participación efectiva, no como lo llaman un simple pantallazo o un simple llenar una lista ahí porque está o firmar solo porque tenemos que firmar, sino que sea una participación efectiva. Eso lo recalcábamos ayer también. Entonces, ese espacio cultural que ha traído desde décadas y que ha sido un proceso bastante arduo acá en las comunidades indígenas, también nos ha permitido pues, el reconocimiento cultural en el espacio de que la mujer es, como lo decimos o como lo dice mi mamá, es un espacio, un rol multifuncional el que ejercemos nosotras las mujeres. En este caso, que estamos viendo el proceso o la pandemia, la emergencia, como lo decían muchos anteriormente, las problemáticas ya venían mucho latentes, pero ahora las vemos mucho más agudizadas. Y ponemos un ejemplo en la educación y específicamente en los espacios rurales, donde no se cuenta con conectividad a Internet, no se cuenta con los espacios de mecanismos para poder tener una educación en el momento con calidad y que si bien se ha hablado que la educación desde mucho antes de estar pasando esto se tenían conversatorios y tenían espacios de que la educación debería ser con mucha calidad y específicamente en los espacios rurales. Ahora a la mujer le ha tocado tomar ese rol de ser mamá, de estar pendiente de la casa, de estar pendiente de sus hijos, de estar ayudándoles en sus tareas y ese es un proceso que también genera estrés porque no solo tenemos solo una función, sino que tenemos que estar viendo por el cuidado de los hijos, bueno, en el caso mío, por mis hermanos, de estar pendientes de las tareas, de estar pendientes de todo ese proceso. Y ahí también entra juega un papel muy importante el tema de la educación. Y lo quería resaltar en un anterior espacio que tuvimos con el Movimiento Nacional de Gestores de Paz, se hablaba sobre el tema de educación. Cómo educar desde el ser, desde el conocer y desde el saber hacer, ¿sí? Entonces, la educación juega un papel muy importante y es ahí donde vienen también los retos que posteriormente se acercan o se vienen después de esta pandemia. No sabemos si son días, son meses o tal vez 1 año, 2 años o mucho más. Y creo que los retos vienen más después de este proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, quería resaltar un poquito sobre que las problemáticas que nosotros vivimos o que se están viviendo no solo abarcan el tema de las niñas y las mujeres, también es un tema que está siendo afectado a niños y adolescentes y jóvenes, yo creo que en la mayoría de territorios. Y quería poner un ejemplo específico en que sucedió el año pasado, si no estoy mal, en una comunidad indígena de acá de nuestro municipio. Una niña de 15 años fue asesinada, fue torturada, y ayer lo replanteamos de que esos casos quedan impunes, quedan ahí como que no pasó nada, y eso también trae el hecho de que la autoridad propia, que los cabildos indígenas deben también poner de primero el derecho a la vida, que el derecho a la niñez, el derecho a la vida de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes prima sobre cualquier otra especificidad de los territorios,
porque si bien como nosotros comuneros de los resguardos indígenas, estamos también que debe tener mucha más garantía de los derechos en estos espacios. A veces no concordamos con el proceso que ellos van teniendo con el tema de la justicia propia, porque pues a veces como que prima más que, bueno, es que es lo cultural, es lo de acá, pero no prima el derecho a la vida. Entonces, eso también tiene que ser un proceso que se debe vincular, que se debe articular con otras organizaciones y que se debe concientizar a estas mismas autoridades de que primero es el derecho a la vida sobre cualquier otro proceso. Entonces, también veíamos que la justicia o que los procesos, como lo llaman acá occidentales, deben también garantizar que estos procesos se tengan que dar como es necesario. Las comisarías de familia definitivamente tienen que hacer un proceso bastante arduo. Los comisarios de familia se cuenta a veces con personas que no son competentes o lo vemos que no tienen las ganas de realizar estos procesos y dejan las cosas ahí como sueltas, lo decimos también. Entonces, pensamos también en que ahora de la participación y hablando un poquito de la participación infantil y juvenil y lo que estamos viendo en Colombia, de lo que está pasando ahorita con los consejos municipales de juventud, es necesario que estos procesos como retos también se tengan tenidos en cuenta, donde la niñez y la juventud específicamente tengan un espacio mucho más participativo y que garantice esta participación. También me gustaría decir que todas esas problemáticas que, que nosotros vemos pueden ser abordadas sobre 4 puntos que lo quisiera compartir y uno de esos es lo que me mencionaba anteriormente, es en pautas de crianza hacia niños y niñas y específicamente en toda la familia. Acá se habla mucho de ser la educación desde la tulpa. La tulpa es un espacio que lo llaman el fogón, que es un espacio donde concentra toda la familia, o se podría decir desde el comedor, donde se cuentan historias, pero también es un intercambio de todo de lo que pasa en nuestros días, de lo que pasa en nuestro diario. Entonces llegamos, almorzamos, comemos, pero que haya una interlocución entre toda la familia. Esos son procesos que se deben recuperar, que se deben fortalecer desde la familia. Otro también quisiera es lo que decía en la implementación de las políticas públicas y las formulaciones en temas de niñez, infancia, adolescencia y en el tema de género. A veces se dice que el tema de género es un espacio transversal para todos los procesos, pero también se debe garantizar que sea un espacio, que sea algo específico y que no sea transversal, porque si bueno, es que la educación aquí hay niños y niñas, entonces un espacio para ellos, no, que sea un espacio específico y que sean garantizados y que esa implementación también sea dada por personas adecuadas e idóneas que sepan del tema, no sea cualquier persona puesta por ahí porque no, queremos hacer eso y no quedar mal. Eso por un lado. El tercero, en los proyectos y estrategias funcionales a corto y mediano plazo. A inicio de este año se tenía propuesto un proyecto para juventudes, pues debido a todo esto, pues se aplazaron, pero nos decían hay que hacer proyectos a corto plazo, porque a veces esperanzamos a la gente y no cumplimos nada, o decir, bueno, tanta cosa, y los proyectos en temas de emprendimiento, en temas culturales, en temas de artesanías, que es como uno de los fortalecimientos que tiene la mujer en el caso de las comunidades. Y en lo último, pues en las cátedras de género en las instituciones educativas, como le decía, para tantos niños y niñas, y que los colectivos y asociaciones y grupos como nosotros nos articulemos, que seamos mucho más nuestro proceso más dinámico y que lleguemos directamente a las comunidades y que no estemos solo pensando en espacios que sean mucho más fáciles para nosotros, sino que de verdad sintamos la necesidad y que de verdad sintamos todo lo que está pasando y que de verdad lleguemos a las comunidades. Muchísimas gracias y yo creo que pues de pronto más adelante estaremos respondiendo algunas preguntas y ya podremos tener un espacio. Muchísimas gracias, Angie. Creo tu perspectiva además súper valiosa desde el punto de vista de que
haces parte de una de las comunidades indígenas. Resalto de manera particular el énfasis que haces en todos los procesos participativos, continuos y efectivos para niñas, niños y adolescentes, y en las propuestas también que se refieren al manejo de la no impunidad dentro de las comunidades correspondientes. Recuerdo a los participantes la planteamiento de sus preguntas a través de el área correspondiente de esta plataforma. Vamos a dar entonces ahora la palabra a Juliet para que nos dé su perspectiva frente al tema que estamos abordando en el día de hoy. Juliet. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juliana y un saludo a todas y todas. Y bueno, el día de hoy quiero empezar hablando sobre la niñez y en particular sobre las niñas. Porque muchos tenemos una concepción de que la niñez y en especial las niñas son un estado hacia un futuro adulto. Y en realidad no conocemos que es un estado en sí mismo y que la infancia y adolescencia son etapas en que las personas están sujetas a sus derechos. Y es necesario que las niñas, y en especial la infancia y la adolescencia, puedan reconocer y disfrutar de sus derechos. En medio de toda esta emergencia sanitaria por el COVID-19, se presentan una serie de momentos en que las niñas están muy expuestas y en especial las comunidades rurales, en el caso de Colombia, en mi caso específicamente en Bolívar, en el que las niñas se ven muy expuestas y sobre todo invisibilizadas en medio de esta situación. Y es necesario una perspectiva de género confiable y segura para las niñas. Las niñas nos vemos expuestas a una serie de valores culturales y estructurales socialmente que nos limitan nuestros alcances. Y en medio de toda esta situación es necesario empoderar a las niñas y que las niñas sean capaces de contarnos cómo se sienten, de qué vive, de qué quieren saber y de qué quieren escuchar. Que la información que se les brinda a las niñas sea veraz y concisa. Pues si bien es cierto, en las comunidades rurales muy pocas veces contamos con acceso a internet o a medios de comunicación confiables. Y es necesario que esa confianza sea transmitida a estas niñas, pues genera en sí pánico y muchas consecuencias para su salud mental. Muchos agentes que influyen en la vida de las niñas y en su desarrollo son personas, ya sean sus padres, amigos, compañeros, y por parte también de agentes institucionales. Y para eso es necesario un compromiso estable por parte de las instituciones, ya sea desde la institución familiar, desde las instituciones sociales y desde las instituciones del Estado. Pues si bien es cierto, esta convergencia nos va a posibilitar que las niñas se sientan más seguras y que las labores de incidencia se desarrollen con base a las necesidades de las niñas. Y por otro lado también quería hablar de las nuevas masculinidades. Pues si bien es cierto, las niñas y los niños son parte fundamental de esta sociedad. Y para lograr la igualdad de género en medio de esta situación y todo lo que estamos atravesando es necesario que las nuevas masculinidades se establezcan y que los niños sean partícipes y aliados del empoderamiento de las niñas en todo Colombia y en todo el mundo. También es necesario reinventar e implementar los espacios de participación de las niñas en todas las comunidades, ya sean rurales o urbanas. Pues si bien es cierto, esto ha dado un giro de 360 grados para todos y las niñas no contamos con muchos espacios de participación en que podamos expresarnos y sentirnos seguras. Es necesario establecer esa convergencia entre las organizaciones y por parte del Estado. También quería hablar de algo sumamente importante que he venido analizando en medio del observatorio, y es esa transición de educación presencial a educación virtual que han tenido las niñas. Y muchas se sienten totalmente desconcertadas, pues si bien es cierto, para muchas y muchos es algo nuevo y totalmente distinto. Y este uso de herramientas tecnológicas y digitales es fundamental en medio de esta pandemia. Se necesita un análisis psicológico para implementar estrategias en que las niñas se sientan parte de esta nueva educación, en el que sientan que pueden establecer nuevos hábitos de estudio, en el que sientan que están aprendiendo y que su desarrollo sea para bien de sus comunidades y en general.
también quería hablarles de cuál es esa situación que vimos nosotras las niñas de las comunidades rurales, pues ya la compañera lo había mencionado. Y es muy cierto que hay muchos niños y muchas niñas y niñas que son migrantes que vienen de países hermanos. Y es fundamental analizar esa situación. Las niñas y niños migrantes son importantes y hacen parte de esta concepción de derechos. Y ellos tienen también iguales derechos y tienen la capacidad de gozarlos y exigirlos. Por tanto, estas niñas migrantes se ven muy expuestas a muchos vejámenes y violaciones. Y es necesario estudiar esta problemática y trabajar desde las comunidades rurales, desde las comunidades urbanas, para que se establezcan rutas de atención veraces que permitan a las niñas y niños acceder a sus derechos y a las transformaciones en su ámbito familiar. Por otra parte, también es fundamental tener en cuenta de que cuando hablamos de comunidades rurales, nos ven un poco como a un lado expuestos y en realidad no nos dan esa importancia y valor al tema. Las comunidades rurales están compuestas en mi comunidad, en mi región, por comunidades afrocolombianas y campesinas. Y es fundamental ese establecimiento de los derechos. Hay muchas personas y muchas especiales niñas que viven del campo. Y en medio de esta situación de pandemia, las niñas se han visto fuertemente afectadas. Y es como desde nosotros como líderes y desde las organizaciones y desde el Estado podemos colaborar con las niñas y transformar esas nuevas formas de participación y de análisis de estos temas. También es necesario entender que culturalmente vivimos en una sociedad, en el caso de la región Caribe, un poco muy machista, que ha limitado las formas de expresión de las niñas y que de cierta manera en medio de esta pandemia nos hemos visto encogidas o por decirlo así, resumidas al ámbito de la casa, a estar al tanto de nuestros hermanos, a estar al tanto de nuestros padres, a estar al tanto de nuestros abuelos. Entonces es fundamental que las niñas sientan que están más allá y que tienen mayores capacidades para que solamente estar en un ámbito de familia o en un ámbito local. Las niñas tienen sus derechos y son capaces de expresarlos. Entonces, ¿cómo desde nosotros como líderes, en mi caso desde la incidencia en las comunidades, se está trabajando para que las niñas se sientan seguras y se conecten a esta red global que les posibilita a las niñas ser y saber qué es lo que está sucediendo? Porque si bien es cierto, no todos los medios de comunicación están hablando, nos están diciendo la verdad, pero es como desde las organizaciones, en el caso de Fundación Plan específicamente, y desde los procesos de liderazgo y incidencia en las comunidades, estábamos trabajando para que las niñas se sientan seguras, confiadas y puedan expresarnos cómo se sienten. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Juliet. Muy importantes tus aportes, además desde la perspectiva de comunidades rurales, campesinas y afrocolombianas. Resaltar de una manera muy especial el tema que has abordado, el de las nuevas masculinidades, el de cómo los niños deben ser copartícipes de ese empoderamiento de las niñas. Me parece un tema fundamental. Igualmente también el énfasis que haces en el tema de las niñas migrantes y en el trabajo que se requiere para ellas. Bueno, damos paso entonces ahora a contestación de algunas de las preguntas. Si de todas maneras el público tiene en este momento más preguntas, aparte de las que ya hemos registrado, por favor pueden ponerlos en el sitio correspondiente. Hay una pregunta acá que se plantea precisamente para las niñas y es, en efecto, ¿cómo hacer comprender a las altas cortes que el interés superior de niñas, niños y adolescentes y la prevalencia de sus derechos debe materializarse en sus decisiones por encima de los derechos del adulto, del territorio y del espacio público? No sé si Juliet o Angie quieran dar contestación a esta pregunta. Quiero repetirla. ¿Cómo hacer comprender a las altas cortes que el interés superior de niños, niñas y adolescentes
y la prevalencia de sus derechos debe materializarse en las decisiones por encima del derecho de los adultos, del territorio y del espacio público. Julián, Bueno, Angie, perfecto, dale. sí. Bueno, yo quisiera de pronto decir algo, y es que nosotros, y resaltar el papel que decía Giuliani, y es que nosotros los líderes somos la voz de las personas, o en algún momento la voz de los que no tienen voz. Entonces, nuestro papel de liderazgo debe ser mucho más eficaz y hacer una incidencia mucho más ahorita en lo que estamos viendo en planes de desarrollo, en construcción de políticas públicas, en espacios de incidencia, de participación, en plataformas juveniles, en las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, porque si bien nosotros a veces no podemos traer toda la comunidad a esa participación, pero nosotros debemos garantizar que esa voz sí sea escuchada. Por eso lo decía hace un momento, y es que nosotros tenemos que llegar directamente a las comunidades a recoger esa voz. Cuando yo trabajé en el proceso de la recolección de diagnóstico para la política pública de otro municipio de aquí, el Cauca, se veía que nunca habían llegado estos procesos a estas comunidades, que nunca los habían escuchado, y recalco que debe haber una escucha activa, de lo que decía una anterior panelista, que debe haber una escucha activa y permanente de los procesos, de las cosas y las necesidades que hay en todas las comunidades. Entonces, creo que ese papel juega muy, muy importante en nosotros como líderes, y que de verdad propiciemos también espacios mucho más efectivos, que solo realizar las campañas son importantes, los procesos de movilización son importantes, los procesos de educación son importantes. Entonces debemos articularnos y seguir con asociaciones, grupos y colectivos, y también con el apoyo de las entidades locales y nacionales, departamentales y municipales. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, tenemos otra pregunta, y es la siguiente, que puede contestar cualquiera de nuestras panelistas. Es lo siguiente, es el comentario además, excelente panel, muy importante retomar las desigualdades de género y su impacto en la vida de niñas y adolescentes. Mi pregunta es, ¿cómo ir armando una agenda de incidencia que aborde los impactos inmediatos en la educación, la salud y la violencia en niñas y adolescentes, sin perder de vista los impactos a mediano plazo, como el aumento de los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas? Marcela, ¿quieres contestar? Perfecto. Pues como decíamos al principio, las desigualdades de género que las niñas y las adolescentes están viviendo ahorita vienen desde antes. Se han agudizado en situaciones de emergencia, pero las traemos desde mucho antes. Y creo que todas las organizaciones que estamos acá sentadas en nuestras agendas de influencia justamente están esos temas estratégicos. Está el acceso y la calidad de educación a las niñas, y sobre todo una educación integral para el ejercicio de la sexualidad y la afectividad, y con enfoque de género. Eso está priorizado en la agenda. Está priorizado en la agenda cómo trabajar con las altas cortes para abordar el tema de la impunidad que decía Angie Juliet en los delitos de violencia sexual a las niñas y a las adolescentes y a las jóvenes. Hace año y medio, Plan lideró un foro con todas las altas cortes, pensando cómo es una justicia con enfoque de género para las niñas y para las adolescentes, porque sabemos que los tomadores de decisión, y particularmente como el sistema judicial, todos interpretan la ley según sus creencias y su propia trayectoria vital, y eso pues lo tenemos que abordar. Entonces esos temas están priorizados. Colombia está ahorita haciendo un mapeo, un estudio nacional de matrimonios y uniones tempranas y forzadas, porque sabemos que la práctica existe, pero no tenemos información puntual de cuántos son, dónde están los casos más críticos. La información que tiene, por ejemplo, la Registraduría Nacional de Matrimonios no está desagregada ni por sexo ni por edad. Sabemos cuántos matrimonios hay en la niñez, pero no sabemos si se están casando los niños o las niñas, y cuántos años tienen sus parejas. Por estudios que han hecho, bueno, Plan en la región y el LUFPA también, sabemos que más o menos la edad de las parejas
dobla o triplica la edad de las niñas, y esto es una vulneración a sus derechos. Y por primera vez en la historia del país, en el Plan Nacional de Desarrollo, hay una apuesta para abordar los matrimonios y las uniones tempranas. Como decía Viviana de World Vision, hay una agenda de incidencia también para elevar el matrimonio en Colombia, pero sabemos que no nos podemos quedar únicamente con los mecanismos legales y tenemos que entender las prácticas y las normas sociales que están alimentando esas desigualdades, y todo agravado en la pandemia. Entonces la agenda de influencia ya está y esos temas están ahí, y los estamos empujando, y pues invitamos a toda la sociedad civil a que se una a las acciones pues que está haciendo ONU Mujeres, World Vision y Plan en estos temas liderados por la Alianza también. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Tenemos una última pregunta. Por razones de tiempo, solamente abordamos contestar esta pregunta. Repito, ¿cuáles son los mecanismos que proponen para fortalecer la participación de niñas, adolescentes y jóvenes, y que los mismos tengan incidencia en las necesidades de esta población? Yo puedo comenzar, si quieres. Dale, perfecto. Bueno, los mecanismos hay varios, sobre todo en términos de diálogo para posicionar una agenda. Creo que ahí la participación de las organizaciones de jóvenes es fundamental. También es muy importante que las mujeres jóvenes se preparen para la participación en la política. Tenemos un espacio de participación mínimo en la región, de mujeres parlamentarias, de mujeres en puestos de toma de decisión, y no podemos esperar que nada cambie si no participamos. Así que para mí lo más importante que podemos hacer es empezar a prepararnos para participar en los procesos de toma de decisión. Hay varios mecanismos de consejos de planificación a nivel local, empezar ahí. Hay espacios para mujeres jóvenes, no tenerle miedo a la participación política, porque es esencial para que cambiemos la situación. Está comprobado que donde hay mujeres en puestos de toma de decisión hay políticas públicas con enfoques hacia las mujeres, con resultados. Inclusive ustedes habrán visto todo lo que circula sobre el buen manejo que han tenido lideresas de países frente a la pandemia. Tenemos una forma diferente de hacer política. Las formas feministas de hacer política son participativas, son de consulta, son de transformación. Entonces, para mí, ese es el mecanismo principal. Tenemos que participar en la política. Y en eso, todas las organizaciones que estamos aquí, sé que hemos trabajado, exijan más. Les cuento aquí, digamos, de manera poco diplomática, que ese es el área de ONU Mujeres que menos recursos tiene. Entonces, claro, si nos vamos a todo, violencia, todo el tema, digamos, del litigio, está muy bien, pero ahí no estamos atendiendo las causas estructurales, ahí solo estamos reaccionando. Entonces, vamos a pedirle a los donantes juntas más recursos para la participación política de las mujeres. Eso para mí es lo fundamental. Muchísimas gracias, Adriana. Complementaría entonces que en relación, por ejemplo, a los documentos, informes que saquemos, que empecemos a elaborar y trabajar, pues integremos las voces, las perspectivas, las propuestas de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. Y creo que es muy importante hacer una rendición de cuentas para ellas. No solamente desvincularlos en los procesos, sino luego rendir cuentas de cuáles fueron las acciones que los gobiernos locales, nacionales, hicieron para garantizar la protección de la niñez. Por último, el tema de participación de la niñez también empieza en casa, entonces hay un tema cultural que hay que seguir trabajando y fortaleciendo sobre la participación en las propuestas, en las tomas de decisiones de los niños y las niñas también en sus hogares, en las comunidades. Hacemos muchos énfasis también, por ejemplo, la participación de niños y niñas activamente y real en procesos comunitarios, eclesiales, entre otros. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, creo que ya para ir concluyendo, voy a solicitar a cada una de nuestras panelistas que en no más de un minuto, cada una nos dé una conclusión sobre todo el tema abordado en el día de hoy.
Adelante. Te pido, Adriana, tu conclusión. Perfecto. Bueno, mi conclusión es que me da muchísima esperanza escuchar a las mujeres jóvenes que hoy estuvieron presentes con nosotras. Como colombiana es un orgullo para mí haberlas escuchado y pensar que ustedes están planteando ya unas agendas de gran envergadura, retomar el tema de, por supuesto, la Agenda 2030, saber que no vamos a llegar ahí, cómo vamos a compensar, es un tema fundamental. Y que cuando estemos en el 2030 ustedes estarán en puestos de toma de decisión y que podamos volver a enfocar hacia el objetivo 5, que es un objetivo transformador, catalítico para todas las otras metas. Muchísimas gracias, Adriana. Marcela, ¿tu conclusión? Bueno, mi conclusión es que a pesar de los tiempos de crisis que estamos viviendo, hay esperanza y hay oportunidades para el cambio. Y creo que a pesar de las desigualdades que se están viviendo particularmente en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, en las comunidades campesinas, el liderazgo de las mujeres jóvenes y de las adolescentes es imparable. Entonces, ellas saben que cuentan con nosotras, ¿sí? No es al revés, nosotros no contamos con ellas cuentan con nosotras y con las instituciones que están acá para apoyar los procesos que están liderando. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Viviana. Y creo que es importante entonces seguir resaltando que en esta respuesta tenemos que tener muy claro y seguir evidenciando las condiciones previas a la emergencia, especialmente en el caso colombiano, toda la persistencia del conflicto armado, el asesinato, y esto tiene un efecto muy tremendo en el liderazgo justamente que mencionábamos de las niñas en los procesos sociales y políticos, pues porque estamos enfrentándonos al asesinatos del líder de esas mujeres, y esto pues tiene un impacto importante en la memoria de nosotras, pero justo pues eso debe también seguir animando a la participación activa de las mujeres, pero no perder de vista esas condiciones previas de conflicto armado y de migración. Por otro lado, creo que es importante entonces todo el trabajo que hacemos en esos diferentes niveles y el cultural, el dar capacidades a los niños y las niñas de identificar y reportar y también la escucha activa de los padres, a los niños y las niñas, y sobre todo en este contexto la importancia del juego como un derecho, y la participación pues ayuda a los niños y las niñas que arranca en casa. Así que estas son algunas de mis conclusiones para esta sesión. Gracias, Viviana. Angie, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, primero iniciar con una frase que siempre me repiten y es que todo pasa por algo. Y lo que estamos viviendo seguramente tiene sus fines, ¿no? Entonces, decir que para mí el tema de la corresponsabilidad y rescatar todas las organizaciones que hemos estado hoy reunidas, entonces la corresponsabilidad es bastante amplia desde la familia, el Estado y la sociedad. Tenemos que relacionarnos y hacer un trabajo muchísimo más amplio y, por supuesto, seguir capacitándonos nosotras para llevar una voz de esperanza y una voz de aliento a muchas otras más personas. Y el tema de seguir articulándonos y de verdad llegar a las comunidades. Muchísimas gracias. Julianis. Bueno, considero que estos espacios nos permiten reflexionar y conocer las acciones que se están realizando desde las organizaciones y específicamente de los líderes locales y comunales, en especial en el caso de las lideresas y por las niñas. Y que es importante la incidencia en las comunidades a través de los consejos juveniles, la comunicación, la tecnología y sobre todo la ciencia, que es importante para el desarrollo de las niñas en el país y en toda Latinoamérica. Y de cómo las organizaciones han sido parte activa en medio de toda esta crisis por el COVID-19. Y es importante seguir teniendo en cuenta de que cuando hablemos de niñas o de cuando hablemos de mujeres, debemos estar siempre presentes
porque las niñas y las mujeres somos las que conocemos nuestra situación y nadie más que nosotras puede decirnos qué estamos pasando o por qué estamos viviendo. Y es en realidad un espacio súper importante para expresar cómo nos sentimos, qué estamos viviendo y de cómo la igualdad de género es posible en medio de esta crisis. Muchísimas gracias, Giuliani. Quiero invitar ahora a Juan Martín para hacer el cierre del evento del día de hoy. Juan Martín. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, reiterar la felicitación a todas las panelistas, especialmente a nuestras colegas bastante jóvenes, porque como lo decía Adriana, es estimulante, o sea, nos da mucha esperanza, que esa la necesitamos para seguir caminando, como diría Galeano. Y claramente tenemos el desafío, el mundo adulto, los hombres también, por supuesto, desde la política pública, para continuar avanzando en el proceso. Entonces yo invitaría solo a tener presente que así como se va avanzando, también hay grupos antiderechos humanos que están reaccionando en toda América Latina, que tienen mucho presupuesto, bastante oscuro, no transparente, y que tienen para su favor y ventaja la cultura machista muy arraigada todavía. Entonces, no tenemos que confiarnos, tenemos que seguir trabajando, fortalecer más la participación de las niñas y mujeres jóvenes, pero sí prepararnos también a estas reacciones que se están dando en toda América Latina y que se están traduciendo, pues, no solamente en modificaciones legales o constitucionales, sino también en lo que apuntaba Adriana con mucha claridad, ocupar espacios políticos. Ya tenemos graves situaciones en Brasil, Costa Rica, Perú, México. Pues vale la pena que, sí, como dice Adriana, y me sumo totalmente a este planteo, es necesario entrarle al mundo de la política y lo político para desde ahí defender lo que se ha ganado. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Martín. Un agradecimiento muy especial a todas nuestras panelistas. Creo que los aportes han sido supremamente valiosos. El video correspondiente pues lo estaremos subiendo en nuestras respectivas páginas web y les invitamos para los siguientes webinares que estaremos anunciándolos con el debido tiempo. Que tengan muy buena tarde y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias.